voy a proceder a dar la reseña de la doctora Rebeca García, quien pertenece a la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Su principal experiencia es en el área de microbiología de alimentos, inocuidad alimentaria y conservación de alimentos. Ella es actualmente miembro del Institute of Food Technologists y secretaria de la Organization for Women and Science for Developing World, capítulo México. Como resultado de su participación en investigación, ha contribuido en la publicación de 14 artículos científicos, 5 capítulos del libro, y ha participado en 10 sesiones orales en congresos internacionales. Y pues en esta ocasión va a compartir con nosotros su experiencia relacionada con el título de su charla, entre grasas animales y vegetales, ¿cuál elegir? Muchas gracias, doctora García. Muchas gracias, Arely. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes. La verdad es que cada vez que me invitan es un honor venir a platicar un poco de temas triviales que a todos nos competen y que obviamente causan dudas en nuestro andar día a día. Ahorita está muy de en boga el tema de grasas y de aceites. Si ustedes, yéndonos a preguntar, ¿qué es lo primero que se te ocurre al escuchar la palabra grasa? Pues estas son algunas de las palabras que saltan a la vista. Habla de obesidad, de engordar, de que el alimento no es saludable, de que es alto en calorías, de que viene de comida chatarra o se encuentra en comida chatarra, que son alimentos ricos, y esto es bien importante porque efectivamente son alimentos muy ricos aquellos que tienen aceite o que tienen grasa. Entonces, para mí es muy importante mencionar esto y ver en dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos ido al súper, todo el mundo estamos muy involucrados en este tipo de temas que a veces no sabemos qué escoger. Cuando yo me llego a presentar en una tienda de autoservicio, pues me encuentro con diferentes nombres, ¿no? Y veo que hay unos que dicen libre de grasa, grasas trans, bajo en grasas, margarina, mantequilla, parcialmente hidrogenados. Y en mi cabeza me hace pensar, bueno, ¿y qué será? ¿Qué será eso de libre de grasa? ¿O qué será que sea bajo en grasa? ¿O qué será que es parcialmente hidrogenado? ¿Es mejor o peor una margarina contra una mantequilla? ¿Qué son grasas trans? Y si fuera poco, el anaquel siempre está lleno cada vez más y más de diferentes marcas, tipos de aceites para consumir. Y entonces, pues la verdad es que como consumidor empezamos a preguntar, ¿y ahora qué compro? ¿Y ahora cuál es bueno? Y entonces de lo poquito que voy escuchando a lo largo, pues, de charlas o de lecturas, etcétera, pues vas tomando decisiones sobre los productos que realmente adquieres y llegan a tu mesa. Sin embargo, considero que todavía hay un gap de entendimiento sobre realmente qué es lo que estamos consumiendo. Y bueno, vamos a partir desde el principio. Realmente grasas o lípidos se define como aquel componente que se incorpora en su estructura un ácido graso. Y esto es muy importante porque ahorita que les muestre, no porque esto vaya a ser un webinar de química, sino porque es importante conocer lo complejo que es hablar de grasas y lo complejo que es hablar de aceites. Cuando a mí me llegan a preguntar, oye, Rebeca, ¿y cuál es el mejor aceite? Híjole, pues más que decirte cuál es el mejor aceite, yo te pregunto, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Por qué? Porque de eso va a depender, evidentemente, cuál es la mejor opción que nosotros podemos adquirir para para el uso que le queremos dar. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque el tipo de aceite o de grasa que yo esté utilizando va a incidir significativamente en la calidad del alimento. Y refiriéndome a calidad,
¿Tiene que ver con cuestión nutricional? Claro que sí, pero también tiene que ver con cuestión de salud, tiene que ver con sabor, tiene que ver con consistencia del producto. Entonces, no nada más es cosas ricas o cosas feas o cosas buenas o cosas malas. A mí, en lo personal, no me gusta emitir juicios de valor hacia los alimentos, más bien pues la calidad puede disminuir o la calidad puede enriquecerse si ocupamos el ingrediente adecuado para lo cual lo vamos a utilizar. Como bien dice la definición, los lípidos o las grasas parten de una molécula de glicerol. Y también, como acabo de mencionar, la idea no es que pues aquí sea una clase de química y todo mundo aprendamos química. Sin embargo, es importante entender el porqué de esta molécula. Todos los aceites o grasas están conformados por una molécula de glicerol y se convierten en grasas como tal cada vez que yo voy cambiando uno de estos grupos OH. Cuando yo cambio uno por un ácido graso, el nombre es monoglicérido. Cuando yo cambio de la molécula de glicerol 2 moléculas de OH por 2 ácidos grasos, se llama diglicérido. Y cuando yo cambio las 3 moléculas de OH, se llama triglicérido. Y pues me van a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues les tengo la noticia de que la mayoría de los aceites, grasas que se encuentran en los alimentos son del orden de los triglicéridos, lo cual quiere decir que pues cada uno de estos OHs son los que están siendo sustituidos por ácidos grasos. Y si no, yo les digo a ustedes, yo creo que todo mundo en algún momento nos hemos hecho algún análisis y pues uno de los análisis que nos hacen es salí alto en triglicéridos. ¿Y realmente sabemos qué es eso? Bueno, pues cuando lo vuelvan a hacer, nos vamos a recordar que es una molécula de glicerol que tiene estos 3 OHs cambiados por ácidos grasos. Y entonces, una vez que yo ya tengo mi glicerol con los ácidos grasos sustituyendo a los OHs, pues yo tengo aquí un triglicérido, que son la mayoría de los lípidos que se encuentran en los alimentos. Y entonces, ahí es donde viene lo complejo. Ahí es donde realmente tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque ácido graso, cada uno de estos que pongo aquí, estamos hablando de que un triglicérido tiene 3 diferentes ácidos grasos, puede ser cada uno de ellos o de cadena larga o de cadena corta. Y cada uno de ellos, ya sea cadena larga o de cadena corta, puede ser saturado o insaturado. Saturado o insaturado. Entonces, si nosotros jugamos un poquito con la estadística y la probabilidad más bien, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues tenemos una gran cantidad de combinaciones que podemos tener en este triglicérido o ácido, en esta grasa. ¿Por qué? Porque entonces puedo tener una combinación en donde tengo un ácido graso de cadena corta, una cadena larga, uno de cadena corta, saturado, uno insaturado, el otro saturado, los 3 saturados, los 3 insaturados, o sea, todas las combinaciones sabidas y por haber. Y es ahí donde radica lo complejo que es el análisis de grasa. Es ahí donde nos cuesta trabajo distinguir, oye, pues cuál es el mejor o cuál es el peor o cuál, ¿por qué? Porque hay una gran combinación. Pero es importante que tengamos en mente esta gran clasificación que puede tener cada uno de esos ácidos grasos. Como yo les comentaba ahorita, esos ácidos grasos pues podrían ser monoinsaturados, saturados o poliinsaturados. Si ustedes regresamos aquí, nada más les puse saturados o insaturados, pero realmente podrían ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Si ustedes van a un libro de química, esto es algo bastante común encontrar, nos damos cuenta que saturados, pues no tiene ningún doble enlace por aquí entre carbono y carbono. Cuando yo estoy hablando de un monoinsaturado,
pues nada más tengo un doble enlace. Pero cuando yo estoy hablando de un poliinsaturado, quiere decir que tengo más dobles enlaces entre carbono y carbono, o inclusive pudiera yo tener hasta triples enlaces. Entonces, me van a decir, oye, Rebeca, pero es que yo vine a escuchar una plática de grasas y tú me estás hablando de química. Pues sí, la verdad es que tenemos que entender un poquito esto para poder saber qué es lo que le pasa a ese aceite de cocina que tengo en mi casa y que de ayer a hoy cambió de color. ¿O qué es lo que está pasando? Que hay ahorita una norma que va a haber una modificación en la norma de las grasas trans. Es importante conocer realmente esta conformación para entender qué es lo que está pasando. Fíjense bien, a medida que mi ácido graso es más insaturado, es más inestable. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que va a ser más susceptible a diferentes factores, que ahorita los vamos a ver. Pero cuando no tiene dobles enlaces mi ácido graso, pues es más estable. Quiere decir que va a tener mayor vida de anaquel, que va a cambiar menos en sus propiedades. Básicamente eso es lo que me quiere decir. Entonces, cuando más dobles enlaces o triples enlaces o más poliinsaturado tenemos nuestro ácido graso, pues obviamente es más sensible, más susceptible, con menor vida de anaquel a diferentes factores. Oye, es que entonces, si tú me dices eso, Rebeca, pues lo que me convendría sería tener pues una molécula de triglisol, de glicerol, en donde los 3 OH estén sustituidos por ácidos grasos saturados. Pues no es que sea lo mejor, es que eso es más estable, lo acabas de decir. Efectivamente es más estable. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en la salud. Está comprobado que en la medida en que nosotros consumamos mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, pues tiene un beneficio para la salud. No, pues entonces ahora me van a decir ustedes, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar esos OHs por puros ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? Pero acuérdense, el poliinsaturado es más inestable. Y entonces ahí es donde ya no sabemos cuál elegir. O escojo uno que es estable, uno que no es estable. ¿Qué hacemos? Las grasas, les repito, son de las macromoléculas más complejas. Y entonces, pues ahí va la primera pregunta o el cuestionamiento que yo les hago. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre las grasas y los aceites? Bueno, a simple vista nos podemos dar cuenta que las grasas tienden a estar en estado sólido, mientras que los aceites tienden a estar en estado líquido. Las grasas tienden a ser de origen animal, mientras que los aceites tienden a ser de origen vegetal. Por lo tanto, pues aquí tengo la manteca, probablemente tengo el tocino, podría tener la mantequilla o la crema, porque son estables, son sólidos, y eso quiere decir que las grasas particularmente están conformadas de ácidos grasos saturados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene dobles enlaces o tiene muy poquitos dobles enlaces en su molécula. Y si recordamos lo que les acabo de decir, eso quiere decir que son mucho más estables, pero pueden ocasionar algún daño en la salud o están relacionadas con daños en la salud. ¿Qué pasa con los aceites? Los aceites están en estado líquido, generalmente son de origen vegetal y la característica que tienen estos aceites es que en su mayoría están conformados particularmente de ácidos grasos mono o poliinsaturados. ¿Eso qué los hace? Pues los hace menos estables. ¿Por qué? Porque tienen esas dobles ligaduras, esas triples ligaduras, que con factores que ahorita vamos a platicar, puede disminuir su vida de anaquel y puede cambiar completamente la conformación química de estos aceites. Y entonces,
pues ahí es donde nosotros tenemos que entender y tratar de identificar cuál es la mejor grasa o el mejor aceite para lo que yo lo voy a necesitar. Cuando hablamos de las grasas saturadas, que voy a ser un poco redundante, recordando que son aquellas que solamente tienen enlace simple entre carbono y carbono, generalmente son sólidas a temperatura ambiente. Como les decía, se encuentran presentes son de origen animal. Las únicas que se encuentran de fuente vegetal, pues tenemos el aceite de coco, la mantequilla de cacao. Son mucho más estables que los aceites y se van poniendo rancias con mayor lentitud. Por lo tanto, tienen mayor vida de anaquel. Y entonces, pues obviamente, aquí tenemos esa manteca de puerco que tanto nos puede gustar al estar haciendo un mole o al estar cocinando, y pues es ese sabor. En cuestión de textura, la verdad es que las grasas y los aceites tienen una función muy importante en los alimentos, que es esa palatabilidad. Si yo ahorita les doy a todos ustedes unas quesadillas fritas en aceite, en manteca, y ustedes, desde que van a subir o van pasando por donde yo esté cocinando, empieza a tener un aroma característico. Un aroma que nos gusta, porque además es un aroma muy peculiar. Y si lo probamos y le doy la mordida, híjole, esa sensación en la boca. Ahora se habla mucho de esas electrodomésticos que fríen con aire, en donde, bueno, pues realmente lo que hacen es que están elevando la temperatura, pero al no ponerle aceite, nunca vamos a llegar a tener esa palatabilidad, esa textura que le da la grasa al producto. Eso es realmente, además de que le da un cierto color, el aroma, y algo que es muy importante es que las grasas dan saciedad. Si nosotros comemos algo con grasa, tarda más tiempo nuestro organismo en volver a tener hambre. Las grasas dan saciedad. Sin embargo, ¿qué pasa con los productos de origen vegetal? Fíjense nada más ¿se acuerdan que yo les decía que teníamos 3 ácidos grasos porque la mayoría de los aceites eran triglicéridos y que cada aceite, cada ácido graso podía ser saturado, poliinsaturado o monoinsaturado, puede ser de cadena larga o puede ser de cadena corta? Pues miren nada más esta combinación. Aquí se ve claramente, si estoy hablando de aceite de oliva, pues tengo una gran cantidad de grasas o de grasas monoinsaturadas, o si yo tengo, por ejemplo, un aceite de soya en donde tengo una gran cantidad de grasas poliinsaturadas, igual que un aceite de girasol, o si, por ejemplo, estoy hablando de una aceite de semilla de algodón, pues tengo una cantidad considerable de grasa saturada. Y entonces aquí es donde empezamos a ver. Oye, ¿cuál es el mejor aceite? No, pues ¿para qué lo quieres ocupar? Yo les acabo de comentar a ustedes que dependiendo de qué tan insaturado depende su estabilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquellos aceites con mayor cantidad de grasas poliinsaturadas, como el aceite de soya y el aceite de girasol, bueno, pues esos aceites tienden a ser menos estables, a tener una vida de anaquel más corta. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de aceites, de ácidos grasos poliinsaturados. Y si ustedes vemos, por ejemplo, la grasa láctea, pues la cantidad de grasas saturadas es muy alta, o en el aceite de coco. Entonces, esto es una grafiquita que nos puede mostrar lo complejo que es el tema del cual estamos hablando ahorita. Y esto es exageradamente importante porque de aquí tiene que ver qué es lo que pasa con esa insaturación. Cuando yo tengo un ácido graso altamente insaturado o poliinsaturado, ese aceite es poco estable.
Ese aceite fácilmente puede pasar por dos procesos. El primero es la oxigenación, en donde se va a oxidar mi aceite. Y díganme si no, ¿cuántos de ustedes han abierto un aceite de oliva y para la siguiente vez que lo abren, el aceite ya tiene un aroma diferente? Ya pudiéramos, si fuéramos demasiado estrictos, podríamos tal vez identificar algún cambio en el color, pero obviamente en el sabor. Pero ¿qué fue lo que pasó si apenas lo acabo de abrir? Bueno, pues lo que sucedió es que al momento de abrir mi botella, entra el oxígeno y entonces se lleva a cabo una reacción en cadena en donde se oxigena, se oxida, entra el oxígeno en contacto con el aceite, se oxida y entonces cambia el sabor. Y es ese sabor a rancio muy característico de los aceites, muy, muy característico. ¿Ok? Entonces, esta cuestión de la oxidación de las grasas, pues se requiere de oxígeno y también se requiere de la luz. Entonces, pues aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes imaginen o revisen en su mente la cantidad de aceites que encontramos en el mercado que vienen en empaque transparente? ¿Por qué? Porque para que se lleve a cabo la oxidación de manera más acelerada se requiere de oxígeno y se requiere de luz. Entonces, fíjense ya lo complejo que se está volviendo. Y por otro lado, esos aceites o esos ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados también se pueden hidrogenar. Aquí se combinan con oxígeno y aquí se combinan con hidrógeno. Y este proceso se lleva a cabo en la mayoría de las veces, se puede llevar de manera natural, pero es muy en el estómago de los rumiantes, pero vamos a dejar que esa cantidad es tan pequeñita, pero la mayoría de los ácidos grasos se puede llevar a cabo esta hidrogenación con calor. Y entonces, cuando yo tengo un hidrógeno, ¿qué es lo que va a estar sucediendo al momento de esta insaturación? Bueno, pues lo único que va a estar sucediendo es que nosotros tenemos este enlace doble carbono-carbono, que en presencia de hidrógeno lo que va a hacer es que se va a unir a un hidrógeno. Y entonces pasa de ser insaturado a ser saturado. Oye, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues sí, estás convirtiendo un ácido graso insaturado en un ácido graso saturado. Este proceso necesariamente lo tenemos que llevar a cabo con calor. Y al momento en que lo llevas con calor, la situación que se presenta es que hay una conformación química. Y entonces pues podríamos decir, oye, Rebeca, pues ya tenemos una grasa saturada. Sí, ya tenemos una grasa saturada, pero la conformación de los hidrógenos no es tan igual que en una grasa saturada de origen animal. Se convierten en grasas trans. Y estas, nada más por esta conformación diferente de los hidrógenos, no la podemos asimilar. El cuerpo no es posible que la asimilemos. Y esto es algo muy importante porque con el nivel de obesidad que tenemos ahorita en México, con los problemas que tenemos de diabetes tipo 2, esto empieza a tomar más y más y más relevancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo mundo, inclusive ustedes y yo en nuestra casa, en la medida en que yo estoy cocinando con aceites poliinsaturados, o monoinsaturados cuyo doble enlace esté sea de cadena corta, ese ácido graso, pues evidentemente estoy formando con calor un ácido graso saturado que obviamente se va a convertir en una grasas trans. Oye, Rebeca, ¿y qué son las grasas parcialmente hidrogenadas?
o los ácidos grasos parcialmente hidrogenados. Ese es el nombre correcto. Pues los ácidos grasos parcialmente hidrogenados, lo único que quiere decir es que si tú tienes varios varios carbonos, perdón, varias moléculas de carbono, pues obviamente estás quitando uno, quitando otro, le estás poniendo un hidrógeno y entonces pudiera ser que no sea toda la cadena, pero ya con esto va a quedar en una conformación trans que lo que va a hacer es que sea un ácido graso parcialmente hidrogenado y que sea dañino o nocivo para la salud. Ese es lo complejo. Entonces, cuando estamos hablando de grasas trans, estamos hablando también de grasas parcialmente hidrogenadas. Si ustedes, a mí me llama mucho la atención cuando hago estos cuestionamientos de, oye, entre un alimento que te dice contiene grasas trans y un alimento que te dice que tiene grasas parcialmente hidrogenadas, porque así lo ponen en la etiqueta, ¿por cuál te vas? No, por las parcialmente hidrogenadas. Al final del día, es exactamente lo mismo. Estamos generando grasas trans por esa conformación que por temperatura se formaron, se rompieron esos dobles enlaces y quedaron hidrógeno con hidrógeno y entonces obviamente estoy formando ácidos grasos saturados con una conformación trans y que son altamente nocivos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema de por qué todos los productos que nosotros podemos ver en el mercado que pasaron por un proceso de freído o que claro que van a tener ácidos grasos trans. ¿Por qué? Porque se someten a calor. Si ustedes en su casa van a sofreír o van a freír o van a hacer unas papas con un aceite que es poliinsaturado, también vamos a estar generando estas grasas trans que son nocivas para la salud. Entonces, esto es lo realmente importante. Oye, es que yo voy a hacer un aderezo. Ah, bueno, pues si tú vas a hacer un aderezo y no vas a someter a calor tu aceite, pues utiliza cualquier aceite que sea poliinsaturado, de mejor calidad, etcétera. Pero tampoco, recuerden que también son sensibles a la oxidación. Si se oxidan no nos hacen daño, pero el sabor, la calidad del aceite también disminuye. Entonces no voy a comprar vivo sola, no voy a comprar una botella de 5 litros de aceite de oliva o de aceite de aguacate o de aceite de un aceite que contiene ácidos grasos poliinsaturados para que me dure 3 años. ¿Por qué? Porque estas reacciones son en cadena. Quiere decir que cuando inician, no se detienen hasta que terminan. Y entonces ahí es donde nosotros podemos tener este problema de oxidación. Y entonces, pues ya a los 15 días o 3 semanas o un mes que yo vuelvo a utilizar ese aderezo o ese aceite, pues ya va a tener un sabor diferente, va a tener un aroma muy particular de oxidado. ¿Por qué? Porque el aceite es menos estable por la cantidad de ácidos grasos insaturados que tenemos. Entonces, pues realmente, pues va a depender para qué lo voy a utilizar. Algo que les quiero decir es que el convertir ácidos grasos insaturados a ácidos grasos saturados es lo que nos provoca estos ácidos grasos trans. Sin embargo, las grasas de origen animal, esas no están en esa conformación trans. Y aunque tengamos ideas de que la manteca, por ejemplo, es muy nociva, bueno, sí es nociva si nos dedicamos a comer
todo con manteca, pero en pequeñas cantidades hasta nos hace bien al interior por cuestiones de nutrición y de procesos internos que tenemos. Se requieren pequeñas cantidades de grasas saturadas. Entonces, pero estas grasas jamás van a ser trans. Entonces yo les digo, si ustedes van a tener que seleccionar un producto para llevar a altas temperaturas y que se va a freír, la verdad es que sí metamos a la mesa de discusión o para valorar si me conviene más utilizar una manteca o utilizar un aceite poliinsaturado o monoinsaturado, en donde al momento de estar en contacto con el calor, lo voy a convertir en saturado generando ácidas grasas trans. Entonces, eso es básicamente la importancia de por qué saber elegir qué tipo de aceite debemos de utilizar de acuerdo al uso que le queremos dar. Y ya nada más para terminar, es importante tener conocimiento de esto. En breve va a venir un cambio en la normativa que nos va a hablar sobre la eliminación de los ácidos grasos trans en los alimentos procesados. Y bueno, pues eso nos va a llevar a las industrias a una reformulación. Sin embargo, es importante considerar que en México tenemos un alto índice de obesidad y que el consumir esas grasas trans definitivamente afectan a nuestra salud. Sin embargo, tampoco tenemos por qué satanizar las grasas de origen animal. Esas grasas de origen animal, al no tener o no conformar ácidos grasos trans y que se requieren en pequeñas cantidades para nuestro organismo, pues hay que considerarlas en algún momento. Recuerden que son mucho más estables, recuerden que no se oxidan, no se tardan más tiempo en oxidar, no tienen esta generación de conformación trans que puede causar daño. Entonces, va a depender para qué lo voy a utilizar. Si yo voy a utilizar aceite, tenemos que revisar muy bien y entender este concepto del cual acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, ustedes necesitan identificar qué tipo de aceite les conviene para lo que lo van a utilizar. Si es para ensaladas, un aceite que no va a sufrir ningún tipo de contacto con calor, pues podríamos estar utilizando un aceite poliinsaturado rico en ácidos grasos insaturados. Pero si ustedes lo van a utilizar para calentar, pues entonces tienen que revisar qué tipo de aceite les conviene. Y ahí es donde empezamos a checar si tiene qué porcentaje tiene de ácidos grasos monoinsaturados, qué porcentaje tiene de ácidos grasos poliinsaturados, si son de cadena larga, si son de cadena corta. ¿Por qué? Porque lo importante es conocer para tratar de evitar o de producir la menor cantidad de ácidos grasos trans al momento de cocinar en casa. Entonces, esto es muy, muy relevante. Y no olvidemos que de esto, cuando nosotros vamos a consumir o adquirir un producto que consideramos fast food o que ya está industrializado y lo llegamos hasta satanizar porque tiene alto contenido de grasas, acordémonos que también en nuestra casa, cuando no tenemos una buena selección, todos generamos ácidos grasos trans al momento de poner un aceite poliinsaturado, monoinsaturado a muy altas temperaturas. Entonces, pues la verdad es que es una sesión relativamente corta. Para mí es importante que tengamos estas ideas y como yo les dije al inicio, no es que sea un webinar de química de grasas, pero sí es importante conocer esas pequeñas modificaciones o esa conformación de las grasas para entender la complejidad y también tener un poder de decisión con conocimiento. Que vaya yo y compre aquello que voy a utilizar con conocimiento de qué es lo que estoy comprando. Pues muchísimas gracias.
No sé si tengan dudas, preguntas. Estoy a sus órdenes. Adelante, Arel. Muchísimas gracias, Rebeca. Un tema por demás interesante y pues aquí se deja notar el interés de quienes nos están escuchando con la cantidad de preguntas que se han empezado a vertir. Entonces, bueno, ¿qué te parece si te voy leyendo una a una las preguntas y pues nos apoyas con la respuesta? Va la primera. ¿Qué de cierto es que el aceite de palma no es saludable? Ok, la verdad es que no me gustaría emitir un juicio de valor, más bien me iría a la gráfica que pusimos y revisemos pues la cantidad de ácidos grasos saturados, poliinsaturados y monoinsaturados que tenemos y para qué lo voy a utilizar. Definitivamente, Arely, no está en mí decir si es bueno o es malo, va a depender otra vez de qué uso yo le quiero dar. Sí, por supuesto. Hablando de tu gráfica, de la gráfica que nos compartiste, también hay una pregunta de si es posible que nos puedas, que puedas compartir la referencia de esa gráfica. Ok, sí, no la tengo ahorita, pero te la paso, es un paper. Muy bien. Bien, otra pregunta, se me cierra aquí la pantalla, es, Rebeca, dijiste que no solo se trata de qué grasa o aceite es mejor, sino de qué hay que considerar para qué hay que considerar para qué lo vas a usar. Las grasas o aceites no son intercambiables entre sí. O sea, si una receta me pide mantequilla y le pongo aceite de olivo, ¿qué pasa? Si tú le pones un aceite de oliva y el producto se va a someter a calor, estás generando ácidos grasos trans. Ok. Bien. Otra pregunta. Entonces, si uso aceite de oliva para freír un huevo, ¿estoy generando grasas trans? Sí, sí, sí se llegan a generar por las temperaturas de freído. Gracias. Aquí es importante, obviamente, y esto también lo quiero hacer notar, Arely, es importante considerar las temperaturas de cocinado. En ocasiones hemos hecho los estudios, por ejemplo, de freír unas papas en casa y unas papas comerciales fritas. Y ahí tú puedes identificar claramente cómo uno puede tener más que otro tipo de ácidos grasos trans, pero más que nada comparado con la temperatura. Me refiero a papas de marcas de comida rápida que vas y las compras. Y ahí tú puedes darte cuenta que esas temperaturas de esas freidoras que se utilizan evidentemente son más altas y ellos tratan de nivelar esto de qué tipo de aceite utilizar. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Si yo voy a utilizar un aceite de oliva o un aceite de aguacate, un aceite de uva para freír esas papas, no está ayudando a la salud. Si mi idea era comprar ese aceite para eso, porque ese aceite es bueno, vuelvo a lo mismo, se convierte en malo al ponerlo en calor. Por eso es que no es conveniente emitir un juicio de valor. Muy bien, muchas gracias. Bastante claro. Y la siguiente pregunta, ¿es posible que, ay, es posible que lo mencionó, pero ¿cómo saber si un aceite poliinsaturado o monoinsaturado en un producto? Pero ¿cómo saber si es un aceite poliinsaturado o monoinsaturado en un producto? Eso es muy complicado de verlo en un empaque. Eso realmente nos tenemos que ir a la literatura y revisar los tipos de aceite. Eso no nos lo va a marcar nunca. Nos van a enaltecer si son ricos en aceites grasos, ácidos grasos poliinsaturados, pero nunca te van a decir ni cuántos tienen ni cuáles son. Es muy complicado que te lo mencionen en un aceite. Entonces aquí más bien es de manera general saber pues obviamente de los aceites que consumimos, pues investigar un poquito más
qué tipo de aceites tiene. Lo que es un hecho es que al ser un aceite, pues evidentemente tiene alguna conformación o algún tipo de ácido graso que no es posible, que está insaturado. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Por qué dicen que las grasas vegetales, a excepción de la de coco, son aceites que inflaman o producen inflamación? No te escuché, Arely. Sí, perdón. ¿Por qué dicen que las grasas vegetales, a excepción de la de coco, son aceites que inflaman o producen inflamación? Desconozco. Ay, sí, Arely, desconozco completamente. Es una realidad que todos los aceites, y incluyendo el de coco, pero no, ahí sí, para que veas, no lo sé, en cuestión de salud, lo que sí, en cuestión de salud, en cuestión de inflamación, lo que sí te puedo decir es que todos los aceites son, en nuestro organismo, es de lo que más se tarda en digerir. Por eso es que nos da mayor saciedad a lo largo del día. Claro. Bien, la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál sería la recomendación sobre la distribución de acuerdo al tipo de grasa en el aporte energético? En el aporte energético no hay ninguna modificación. Todas aportan la misma cantidad de calorías. Gracias, Rebeca. La siguiente pregunta. ¿Una grasa de origen animal al calentarse a altas temperaturas también se vuelve trans? No, las de origen animal no se generan ácidos grasos trans. La siguiente. Hay un aceite de oliva, entre paréntesis pone oli, que menciona en la etiqueta que es ideal para cocinar a temperaturas altas, freír, etcétera, y que es a base de aceitunas, alberquina, picual y hojiblanca. Entonces, esos también pueden transformar en ácidos, transformar en grasas trans. Sí, aquí es algo, esa pregunta está muy interesante. Te comento, cada vez es más común encontrar técnicas de extracción de aceites en frío para evitar la conformación de los ácidos grasos trans. Si existen, es muy caro, porque lo que estás haciendo es que la industria del aceite es una industria cara porque para extraer aceite extraes muy poquito, o sea, tu rendimiento es poco. Y ahorita con todo esto, sí se están investigando y se están haciendo análisis y hay técnicas en frío en donde tú puedes conseguir en el mercado aceites que son libres de grasas trans porque los sometieron a procesos para cambiar esa conformación, pero sí es muy caro. Y entonces la formación de los ácidos grasos trans ya son cada vez menores. Muy interesante, gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo se forma una grasa trans al saturarla? Si para que sea trans o cis debe existir un doble enlace, dado que los enlaces sencillos se pueden rotar. No. A lo que voy es que cuando ya tienes tú en una grasa trans, esa se forma al momento de tener calor. Eso es lo que está preguntando, no entendí la pregunta. Igual yo no lo entiendo tampoco muy bien, pero la vuelvo a leer. ¿Cómo se forma una grasa trans al saturarla? Si para que sea trans o cis debe existir un doble enlace, y entre paréntesis se anota, dado que los enlaces sencillos sí pueden rotar. No, lo que pasa es que cuando la grasa trans se forma al momento de romper ese doble enlace e incorporar un hidrógeno. Ese es el momento en que se forma. Y antes de conformarse en cis, se conforma en trans. Gracias. La siguiente pregunta. Entonces, para hacer una fritura, ¿es mejor utilizar la manteca animal, ya que jamás se convertirá en ácido graso trans? Sí, bueno, no, tampoco es así de es lo mejor que sí se recomienda, nada más hay que checar también, pues que no lo toqué aquí y no es un tema, tenemos que revisar
el punto de fusión y de humo, porque la verdad es que también eso es algo bien importante. Vi una pregunta por ahí ligada a eso, que sea que si los aceites se pueden mezclar. Claro que no. Los aceites son muy susceptibles. Entonces, igual sucede con la manteca. Entonces, en primera, la manteca es mucho más cara que un aceite y además, si ustedes las están mezclando y mezclando y mezclando, se generan compuestos muy tóxicos que están relacionados con cáncer. Bien, gracias. A mí me sorprendió y nada más como comentario, en algún momento una persona española me dijo que su mejor patata a la española o así era porque el aceite casi se lo trajo de España desde hace como 10 años, ¿no? Y lo único que hacía era bueno, o sea, usaba ese poquito y se generaba más y ponía otro, lo que sobraba lo iba llenando ahí y ahí. Eso es algo donde sí se generan compuestos que son, pues, nocivos para la salud. Sí, claro, gracias. Mira, siguiente pregunta. En el caso de aceite de olivo, entonces, aunque no sea extra virgen, ¿no debemos calentarlo? Sí, de preferencia no. De preferencia no. Ya hay en el comercio, en el mercado, productos de aceite de oliva que dice apto para cocinar y esos son los que les digo que ya fueron sometidos a procesos en frío para evitar los ácidos grasos trans. Gracias. La siguiente pregunta. El aceite de coco es saturado y vegetal. ¿También se considera que no se convierte en trans? No, el aceite de coco sí se llega a convertir. De hecho, el aceite de coco se oxida muy fácilmente y tiene un pequeño porcentaje. Sí, la siguiente pregunta que es relacionada es la siguiente. Hay una controversia sobre el aceite de coco y lo adecuado de usarlo. ¿Podría comentar al respecto? Sí, el aceite de coco, ahorita al principio hubo un boom de que el aceite de coco era muy bueno para consumirlo y la cocina y todo. Nada más les vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con esta parte de que si son ácidos grasos de cadena corta, de cadena larga, insaturados, poliinsaturados, en donde se encuentra este doble enlace. Y ese es uno de los casos del aceite de coco. El aceite de coco al momento en que se hace sólido en ese momento, pues es por calor y su punto es muy bajo. Por lo tanto, quiere decir que se pueden formar ácidos grasos trans desde temperaturas bajas, no tan altas como otros ácidos, como otros aceites. ¿Podría comentar sobre el punto de humo de los aceites? Sí, básicamente tiene que ver, el punto de humo es una determinación de los aceites y tiene mucho que ver con qué tan buenos o a qué temperatura, el punto de humo tiene que ver a qué temperatura el aceite se empieza a lo que se llama como que se empieza a quemar y es el momento en donde podemos tener formación de compuestos tóxicos para la salud. Gracias. Acá hay otra pregunta, es que de repente brincan se desconfiguran aquí las preguntas, pero creo que es la siguiente. ¿A qué temperatura y tiempo se afectan los aceites a grasas trans? A ver, otra vez, perdón. Sí. ¿A qué temperatura y tiempo se afectan los aceites a grasas trans? ¿A qué temperatura? Depende, vuelvo a lo mismo, depende del tipo de aceite, del tipo de ácidos grasos que contengan. Si me permites, quisiera volver a compartir esta gráfica que para que podamos comprender mejor esto de a qué temperatura, todo eso que me dicen tiene mucho que ver con esta parte, a la conformación de qué tanto son monoinsaturados, qué tanto son poliinsaturados. Por ejemplo, si yo tengo un ácido graso que tiene una gran cantidad de aceite, si yo tengo un aceite que tiene una gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados o una
aceite que tiene una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, ahí es donde tú vas a empezar a revisar. Si tú lo vas a utilizar para freír, obviamente entre más poliinsaturados tengas, más grasas trans vas a formar con respecto a que si tiene mayor ácidos grasos monoinsaturados. Gracias. Bueno, creo que la siguiente pregunta igual tiene relación. Dice, entonces, para cocinar, que vamos a someter a calor, pero no a altas temperaturas, es mejor utilizar algún aceite que tenga más ácidos grasos monoinsaturados o que Exacto. tenga mayor porcentaje de ácidos grasos saturados. Puedes tener una mayor cantidad de ácidos grasos, una buena relación, y así lo voy a poner, entre ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Hay que identificar a qué temperatura se va a calentar, pero ahí es donde los aceites, por ejemplo, de girasol o el aceite de cánola entran en juego, porque son aceites que tienen una buena relación. Muy bien. Gracias. La siguiente es, muchas gracias. ¿Podría recomendar qué tipo de aceite es el mejor para someter al calor? No. Y pone también ella el de aguacate. No, el de aguacate seguro no, porque tiene muchos ácidos grasos poliinsaturados. Y vuelvo a lo mismo. Someter a calor podría ser desde 40 grados centígrados hasta 220. ¿A qué temperatura lo vamos a poner? Gracias. Bueno, la siguiente la leo. Hola, muchas gracias. ¿Cuál es la temperatura a la que se convierten en trans las grasas insaturadas? Depende, las grasas insaturadas, ojo, son aceites que tienen diferentes tipos de ácidos grasos. Recordemos esos tres que tenemos y va a depender de la cantidad de ácidos grasos que tengamos, o sea, en proporción de insaturados y monoinsaturados, la temperatura a la cual se pueden llegar a convertir. Gracias, Rebeca. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el contenido de ácidos grasos del aceite de aguacate y ajonjolí? No lo traigo ahorita en la cabeza, obviamente está reportado, sí está reportado, no lo traigo ahorita en la cabeza el porcentaje de el aceite de aguacate y el aceite de ajonjolí. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las temperaturas que aguantan cada uno de los aceites? Uy, híjole, es que eso, pues así como que de memoria, Arely, no te lo tengo. Obviamente sí te puedo decir las referencias, sí hay muchos papers y eso sí valdría la pena revisarlos de muy fácil lectura en donde nos marca los diferentes tipos de aceites, qué ácidos grasos los conforman y cómo se comportaron a diferentes temperaturas. Muy sencillos, hay bastantes. Gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿entonces los aceites saturados serían los que soportan más el calor? Son aquellos que no se convierten en ácidos grasos trans con calor. Otra pregunta aquí dice, dado lo que nos compartes, ¿qué aceites serían los más recomendables para cocinar? No siempre es fácil encontrar en la etiqueta la composición química y porcentajes de cada tipo de ácido graso que contienen. Exacto. Ahí yo sugiero que si no tenemos gran conocimiento, sí deberíamos de irnos por un aceite que tenga una buena relación de monoinsaturados, saturados y tal vez pocos poliinsaturados, o bien irnos por los que nos dicen ya que soportan altas temperaturas, los cuales ya fueron modificados. Gracias. Una siguiente pregunta. ¿Cuántas veces es recomendable utilizar el aceite cuando cocinamos? No, no es recomendable. Una vez, acuérdense que son muy sensibles, son reacciones en cadena. Una vez que inician, no se detienen hasta que terminan. Entonces, si se oxida la grasa completa. Por eso es que les digo que los aceites de oliva, ustedes ábranlos, déjenlos tantito abierto y a los 10 días ya es otro aceite. ¿Por qué? Porque el oxígeno entró y se oxidó. Oxida todo, es una reacción en cadena. Bien. La siguiente. ¿La mantequilla en cuál categoría entra? ¿Es saturada?
Y Sí, si pudiera mencionar diferencia con margarina, por favor. Muy interesante plática. Gracias. la mantequilla es de origen animal y es una grasa saturada. Y la mantequilla surgió para hacer un aceite más estable de origen vegetal y es completamente saturada. Tiene grasas trans, perdón, tiene grasas trans. Una siguiente pregunta o comentario. Dice, personalmente me parece que no es conveniente haber puesto en el mercado aceite de aguacate. Considero que es más estable consumir aguacate como tal. ¿Estoy en lo correcto? De acuerdo Totalmente, a su estabilidad y su uso en la alimentación habitual para la salud. totalmente. No sé quién lo puso, pero totalmente. Tiene toda la razón. Una siguiente pregunta. ¿De qué manera generamos ácidos grasos trans al no utilizar el aceite indicado? No entendí muy bien esa parte. Los generas al momento de someterlos a calor, los dobles enlaces de los ácidos grasos poliinsaturados se vuelven, acuérdate que es un ácido graso que no es estable, con calor se rompe ese doble enlace entre el hidrógeno y se forman las grasas trans. Gracias. La siguiente. ¿Los aceites refinados son buenos para el freído? No. Los aceites refinados lo único que hace es que son aceites mucho más, por llamarlos así, mucho más limpios. No tiene que ver con esta parte. Gracias. ¿Qué tipo de grasa insaturada es mejor consumir? ¿Mono, insaturada o poliinsaturada? Depende para qué lo vas a utilizar. La siguiente Depende pregunta. para qué y cómo. ¿Qué No, aceite genera menos grasas trans al momento de la cocción? las monoinsaturadas. Las monoinsaturadas que tengan el doble enlace lejos de la molécula del glicerol. Una siguiente pregunta. ¿El aceite de coco que se utiliza para cocinar puede aumentar el colesterol en el cuerpo humano? ¿Puede aumentar? Sí, sí lo puede aumentar. Ahí ya son temas más de nutrición, sí lo logra aumentar. Y de hecho, ni me gustaría entrar en ellos porque es otra plática completa. Sí, claro. Bien. ¿Qué cantidad es adecuada de grasa saturada en la alimentación? ¿Qué cantidad? Fíjate que no lo traigo ahorita en la mente. Sí sé que es de lo que menos requerimos, pero siempre lo requerimos. Y más que nada, cuando he estado en contacto con los nutriólogos, lo que nos dicen es que las grasas, una gran ventaja, además de que el cuerpo las necesita porque te forman esa capa que nos da térmica al cuerpo y demás, hay algo bien importante que es la saciedad. Entonces, el típico de dietas en donde tienes cero grasas por completo, el organismo siempre tiene algo de hambre porque no necesitas esa grasa para formar o tener saciedad. ¿Es mejor utilizar freído profundo con manteca? Es mejor, sí, bastante mejor. Bueno, aquí preguntan, ¿cuál es la norma oficial mexicana para aceites comestibles? Híjole, la acabo de ver y la van a modificar. Si me das un minuto, te voy a decir. De hecho, eso lo van a tocar en el siguiente webinar. Mejor que conecten en el siguiente webinar que van a tocar todo eso de la norma. Sí, perfecto, gracias, Rebeca. La siguiente pregunta, ¿los aceites en spray son buenos? Sí, ahí lo único que se hace es el momento del envasado, cómo se empacan. Realmente no es que sean, la ventaja que tienen esos aceites es que están en un empaque completamente hermético y completamente oscuro. Entonces la oxidación no se da igual. O sea, disminuye, es más estable. Y además de que pienso que se puede controlar un poco más la cantidad que se está usando, ¿verdad? Así es esa parte. Bien. ¿Por qué dicen que la manteca de puerco es mucho mejor para cocinar?
Por lo que te estoy comentando de que son grasas trans, grasas saturadas y no se forman grasas trans. El aceite de canola se puede soportar. El aceite de canola sí puede soportar el calor. Sí, es de los que es de los que más estable, o sea, la proporción ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, está mejor esa relación y entonces la cantidad de grasas trans soporta más la temperatura y forma menor grasas trans. La siguiente es, si utilizar el freído al vacío, ¿podría utilizar cualquier tipo de aceite sin importar si fuera mono o poliinsaturado? Por favor, otra vez. Sí. Si utilizara el freído al vacío, ¿podría utilizar cualquier tipo de aceite Sí. sin importar si fuera mono o poliinsaturado? Sí, totalmente. Bien. ¿Nos puede recomendar qué información para checar la interacción de los aceites y el calor? Sí, claro que sí. Hay así tal cual FAT en inglés, que es un libro que es completamente de grasas de origen animal. Fat Foods aparece. Bien, y pues bueno, vamos ahora sí que a leer la última pregunta. Sabemos que nos están quedando por ahí muchas en el tintero, pero ya nos fuimos sobre el tiempo. Y ahí va, la última, Rebeca. La refinación de los aceites y la extracción química de ellos conlleva a someter a los mismos a temperaturas elevadas. ¿Podríamos decir que los aceites refinados son trans desde antes de usarlos? Sí, bueno, si el proceso de refinación está bien hecho, no tendría por qué, porque sí lo someten a altas temperaturas, pero cuidan esa conformación, que se mantenga la conformación durante el proceso de cocción. Ahí sí tiene mucho que ver el proceso de refinamiento del aceite. Bueno, Rebeca, quedan muchas preguntas en el tintero. Sabemos Yo que creo que estamos sí. sobre Me el gustaría tiempo. dejarles mi correo si es que les interesa. Es rebeca.garcia.garcia@tec.mx y de verdad con muchísimo gusto puedo compartir información. Bueno, pues te queremos dar enormes gracias a nombre de Hablemos Claro y de todos los que atentamente te hemos escuchado en esta muy interesante charla. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando y que enriquecen nuestro portal.